Tema que ha sido tratado muchas veces de manera en el ámbito peliculesco, hollywoodense, de ficción, pero no está muy lejos de la realidad. Hay estudios serios en el sentido, desde hace mucho se ha advertido, se le ha denominado, incluso algunos le denominan como la venganza o la revancha de los virus y las bacterias por la creación y el abuso de los antibióticos y por ello el doctor Frisby, que nos habló la semana pasada, se acuerda de este brote o rebrote de sarampión aquí en México, que la Secretaría de Salud dice que todo está bajo control y todo. Bueno, a propósito de ello se metió el doctor a estos temas y nos va a hablar de las evidencias y los estudios que hay sobre la epidemia que viene. En el pasado, pues las pestes eran el azote de la humanidad, ¿no? Aquella de 1912, si mal no recuerdo, que mató a gran parte de la población y se extendió por Europa, y pues después con el desarrollo de los antibióticos todo esto vino a menos, pero siempre hay la posibilidad, los virus, las bacterias, pues son organismos vivos, van mutando y se van renovando cuando son atacados, como todo ser vivo buscando la sobrevivencia. ¿Cómo estás, querido doctor? Y vamos a escuchar mejor al especialista que nos hable de ello. ¿Cómo estás, mi doc? Qué gusto. Muy bien, buenos días a todos. Les mando un abrazo a todos con mucho cariño. Y sí, Jorge, como lo platicábamos la semana pasada, respecto al brote que hubo de sarampión, que está en México, el sarampión, que es un caso que vino de fuera y se relaciona, fíjense cómo el conocimiento que hemos compartido aquí entre todos nosotros se va robusteciendo con lo que va sucediendo, lo que significa que es pertinente lo que hablamos aquí, es relevante los temas que tratamos aquí. Y ya habíamos hablado respecto a la población que no vacuna a sus hijos, lo único que está haciendo es ponerlos en riesgo, y ahora cuando el sarampión llega a México nuevamente por un caso externo, quienes son más vulnerables obviamente son las personas que nunca han sido vacunadas. Una vacuna sola genera inmunidad, o si a la persona ya le dio sarampión, eso genera inmunidad. Entonces, esas personas ya están protegidas. Entonces, es muy importante estar pendiente de este tipo de fenómenos. La Organización Mundial de la Salud tiene una división que se llama División de Investigación y Desarrollo. Es una parte muy importante de la Organización Mundial de la Salud, con un presupuesto muy grande, y su trabajo es muy interesante, es un trabajo de campo. Ellos van a los países, principalmente a países en desarrollo, el cual pues incluye México, Centro y Sudamérica, para investigar enfermedades, la transmisión de las enfermedades, principalmente virales, porque ha habido epidemias en el pasado que han sido de bacterias, que han sido incluso de parásitos en algunos países, pero ahora las circunstancias de higiene general en el mundo se han modificado, y lo que es mucho más riesgoso, lo hemos visto últimamente con el ébola y con la fiebre Lassa y con las enfermedades, por ejemplo, la fiebre del Valle Rift y enfermedades así muy raras, fiebre hemorrágica del Congo. Hemos visto que son los virus realmente los que significan el mayor riesgo de la siguiente epidemia. Si nosotros pusiéramos en un calendario desde el principio que llevamos, desde el que empezamos a llevar registro, y vamos viendo las epidemias, vamos viendo cada cuándo se produce una pandemia, que es aquella que ya abarca una superficie geográfica mucho mayor. Bueno, si nosotros vemos la conducta de estas pandemias que le han costado la vida a millones o decenas de millones de personas, ya nos tocaba hace unos 6 o 7 u 8 años que nos llegara una de esas y matara una cantidad muy importante. Lo que pasa es que han sido cuestiones fraccionadas, ha habido en diferentes partes del mundo pequeñas pandemias o pequeñas epidemias que han causado muertes de ciertos grupos, pero se han logrado contener porque el trabajo de esta división de investigación y desarrollo es mandar médicos, científicos, gente de laboratorio, epidemiólogos, a las zonas en donde hay una frecuencia incrementada de enfermedades en los animales,
toman cultivos de estos animales y entonces ven qué virus es y generan una vacuna y la tienen como en un banco guardada. Si acaso se llega a presentar la etapa número 2 de la infección, que es cuando ya se transmite la enfermedad de un animal a un humano, porque hay muchas enfermedades virales que atacan solamente a los animales, a determinadas especies de animales, por ejemplo a los murciélagos, y entre ellos se la transmiten, pero no hay transmisión hacia el ser humano, que ya es la fase número 2 de transmisión, y desde luego la más peligrosa es cuando ya se alcanza la fase 3 de transmisión, que eso pasó con la fiebre aviar, no sé si lo recuerdan, había contagio de los pollos o de los murciélagos hacia la gente, pero nunca se cumplió la etapa 3, que era la transmisión de la gente a la gente, de ser humano a ser humano, que es cuando ya se hace mucho más grave una epidemia, cuando ya hay un nivel de transmisión de tercer nivel. Nivel entonces es de animal a animal, el segundo es de un animal a un ser humano y el tercer nivel ya es de humano a humano, y eso ya da una dimensión impresionante que puede costarle la vida a las decenas o cientos de millones de personas. Entonces el trabajo de la División de Investigación y Desarrollo de la OMS lo que hace es que tiene que identificar estos potenciales virus en etapa temprana y generar una estrategia epidemiológica de contención, y además de generar una vacuna para que se empiece a aplicar a la población. Esta vacuna no se aplica si es que no hay casos, no tiene ningún sentido. Entonces, en enero de este año, la Organización Mundial de la Salud definió como un riesgo muy alto y lo llamó un riesgo muy alto para la enfermedad X. Así le puso, una letra X. Y le pone la letra X porque todavía no sabe qué enfermedad va a ser, pero hay una larga lista de enfermedades virales que hay en todo el mundo que son potenciales candidatos, como se los decía, digo solo por mencionar algunos. Está la fiebre hemorrágica del Congo, está el ébola, está el virus Marburg, está la fiebre Lassa, el síndrome respiratorio de Oriente Medio, que hace como 2 años estuvo en las noticias, el síndrome de respiratorio agudo severo del adulto, el virus Nipah. Hay muchas enfermedades que podrían tomar esa posición como la enfermedad X en los años futuros. Hay una sospecha sólida, muy robusta de la Organización Mundial de la Salud que una epidemia internacional está por suceder y puede ser causada por alguno de estos patógenos de los cuales ya les mencioné. El origen de la enfermedad, el origen de esta transmisión de la enfermedad puede ser de 3 tipos. El primero puede ser que la enfermedad presente una mutación y entonces se dé la fase número 2 de transmisión de animales a seres humanos. El segundo riesgo de que se produzca esta enfermedad es que la enfermedad se transmita a partir de un acto terrorista. Hay países que tienen un grupo terrorista biológico, así como la División de Investigación de Desarrollo de la OMS. Hay países que así lo hacen por estrategia. Yo no dudaría que Rusia lo tuviera, incluso que Estados Unidos tuviera algún grupo así, que lo tuviera Corea del Norte, que lo tuviera algún país de Oriente Medio, que tienen igual un grupo de científicos que van y colectan muestras de virus que son altamente contagiosos y ellos los diseminen en alguna población a la cual quieren eliminar, y que esto parezca que fue una enfermedad, que no es una estrategia nueva. Recuerden ustedes, históricamente hemos leído que había ejércitos que lo que hacían es que contaminaban una guerra contra un determinado pueblo. Esto es algo que se ha hecho. Lo que pasa es que, bueno, ahora es una tecnología mucho más avanzada y entonces hay grupos de terrorismo internacional que trabajan de esa manera, que en lugar de quererlo prevenir, lo que quieren es tener el control de la enfermedad para poder generar un ataque biológico. Y el tercero es que se presenten mutaciones en este virus que ahora ya infecten a la gente. Puede ser que se tenga identificado un virus en una población animal, pero se vea que este virus es perfectamente combatido por el sistema inmunológico competente humano, y entonces, bueno, pues presente una mutación y entonces ya se brinque las defensas inmunológicas del ser humano y entonces ya pueda generar. Entonces, estas son las 3 vertientes. Cada año la OMS hace una revisión de los nuevos casos e identifica enfermedades para las cuales no hay medidas de control, no puede haber control si es que se presentara una enfermedad, y la segunda, que las medidas de control fueran insuficientes y que no existiera una vacuna para ello. Entonces, ese es las estrategias que se generan. Entonces, la OMS también lo que hace
es que genera como parte de esta estrategia, ya que se presentó la enfermedad, si ustedes se meten a la página de la Organización Mundial de la Salud, les presenta dónde estuvo lo que se llama el caso cero o el primer caso de transmisión de la enfermedad. O sea, averiguan que, vamos a decir, en el bosque, en la Sierra o no sé, en cualquier lugar, en la Sierra de África, en cualquier país que ustedes quieran, en esa región se generó el caso cero, o sea, es el primer caso en el cual se transmitió del animal a la persona, y a partir de ahí cómo se fue diseminando, y así vamos entendiendo cómo se transporta a la gente, porque hay muchos países de África en los cuales, aunque se transmita la enfermedad, la gente no sale de sus aldeas o de sus regiones y no accede, no es como en México, que es una ciudad prácticamente que tiene una actividad vibrante y la gente brinca a los aviones y a los camiones y va viajando de una ciudad a otra. Hay países que no tienen esas conductas. Nacen, ahí viven toda su vida y ahí se mueren. Entonces, eso contiene la enfermedad. El riesgo está en que una de esas personas salga o que una persona externa vaya y sirva como transportador de la enfermedad para el resto del mundo. Entonces, esos son los riesgos y los mapas de transmisión están bien definidos, y todas estas son estrategias de pesquisa epidemiológica que ayudan a generar estrategias eficientes para contener la dispersión de la enfermedad y para poder prevenir una vez que se presentan los casos. Entonces, es muy interesante, es muy largo el tema. Les voy a poner en Facebook y les voy a poner en Twitter también para quienes me hacen el favor de seguirme. Les voy a poner las ligas porque incluso hay artículos del New York Times o de la revista Time. Hay publicaciones que son desde mayo del año pasado, desde diciembre del año pasado, porque es una obsesión ya, porque ya está esperando la Organización Mundial de la Salud para cuando se presente la epidemia, para poder generar los mecanismos, porque saben que va a ser muy serio, y la razón por la que va a ser mucho más serio que en otras ocasiones es justamente porque ahora la gente ya se transporta con mayor velocidad. Por ejemplo, en el siglo XVII, si se presentaba una epidemia en Inglaterra, pues era cosa de que los barcos no salieran ni llegaran a Inglaterra y se contenía, pero que la gente entre o salga, ¿cómo vas a evitar todo eso entre la migración legal conocida y la migración desconocida de gente que llega a los países? Es prácticamente imposible. Entonces la velocidad de transmisión sería rapidísimo, y además pues bueno, hay mucha gente en el mundo que no está vacunada, de muchos países, entonces toda esa gente sería la primera que se muriera. Mi invitación, desde luego, otra vez es para que se vacunen, se apliquen las vacunas, que se olviden de que si causa autismo y esas cosas, esos son cuentos chinos, no hay ninguna prueba al respecto, para que se vacunen, tengan mucho cuidado con aplicarse sus vacunas, y pues bueno, hay que estar prevenidos y hay que estar enterados de qué es lo que sucede, y hay que acudir a fuentes confiables. Y bueno, pues yo desde luego, pues yo con mucho gusto comparto lo poco que pueda saber al respecto. No, pues al contrario, doctor, siempre nos das luz sobre de esto, porque hoy, como tú dices, en este mundo globalizado en el que se realizan se movilizan millones de personas en el mundo, pues cualquier virus, cualquier bacteria que pudiera fortalecerse y comenzar. Lo vimos con el SARS que mencionabas, ¿no? En Asia, que justamente fue la movilidad de las personas, la cantidades enormes de personas que se transportan no solo a nivel internacional, sino por ejemplo en el transporte público. Toda esa interacción y la cantidad que tenemos hoy de personas potencializa desde luego una pandemia así de proporciones, pues como la que veíamos, te citaba yo, la gripe española, que fue en el 18, estaba aquí rechecando, la gran peste negra o peste bubónica que se vivió también siglo XIV, que ahora pues podríamos tener de manera actualizada, ¿no? Y potencializada por este gran número de viajes y de población. Imagínate la población que había en ese tiempo en el mundo, y la lentitud con la que aún así se desplazaba. Fueron precisamente, como mencionabas, los barcos los que llevaron esta peste bubónica de Asia a Europa, y ahora pues con mucha más rapidez. Las ratas eran los que lo transmitían. Las ratas, sí, exactamente. Y ahora con la velocidad que tenemos, pues esto sería
realmente catastrófico. Como tú dices, lo mejor es estar preparados, vacunarnos, porque aún así, leía yo también con esto de la influenza, a propósito, la nueva cepa que andaba en temporada, que ahora es la H7N3, que a pesar de que no se está la población inmunizada contra esa cepa, sí te protege el estar vacunado, por ejemplo, con la H1N1, que lo decían ya te da, no es lo mismo, vaya una persona que nunca se ha inmunizado contra cualquier cepa de influenza, a la que ya tiene algún antecedente, a quien ya obtuvo alguna inmunización contra cualquier otra cepa de la influenza. Estamos hablando de un caso específico. Doctor, si tú ya alguna vez te pusiste una vacuna contra la influenza de cualquier tipo, generalmente el H1N1, pues sí te llega a proteger contra otros tipos de cepa de esa misma enfermedad, aunque se trate de otro virus, ¿no, doctor? Sí, lo que pasa es que, mira, me voy un poquito a la explicación. ¿Qué significa H y N? ¿Qué significan las letras esas H y N en los virus? No son otra cosa más que la inicial de una palabra, que es una proteína que forma parte de la estructura del virus. La H es exoaminidasa y la N es neuroaminidasa. Entonces, esas pueden ser radicalmente o particularmente diferentes de un virus a otros, pero la estructura global del virus es la misma. Solo cambian dos, es como si le cambiaras el picaporte y el color de la casa a tu casa, pero sigue siendo la misma casa. ¿Me explico? Entonces, el que cambie de H o de N en el número significa que sigue siendo estructuralmente la misma matriz del virus, pero cambian esas dos estructuras, la N y la H. Lo que sucede es que esas dos proteínas están vinculadas muy cercanamente al nivel de virulencia, a qué tan agresivo es el virus con la gente. Entonces, por eso es que la vacuna sí sirve, porque sigue habiendo una protección contra la matriz del virus, pero no hay una protección particular para esos dos frentes de estrategia de la exoaminidasa y la neuroaminidasa, porque no hay todavía vacuna, muy probablemente, pero la matriz sigue siendo reconocida por los anticuerpos que se generaron con la vacuna original. Otra pregunta que está aquí surgiendo en el chat, que lo estoy revisando, por eso volteo a ver, no es por falta de cortesía que dejo de ver a la cámara, porque estoy leyendo el chat aquí a mi mano izquierda, y preguntaba Rolando, me hacía la pregunta que si las grandes epidemias son como purgas de población en el mundo. Bueno, desde luego las epidemias no tienen intención, pero es un mecanismo de selección natural, así como lo definió Charles Darwin en su libro de la selección natural de las especies, y es justamente lo que les digo, los individuos débiles, los individuos no protegidos de una especie, los más vulnerables son los que van a sucumbir. No estamos hablando de una lucha de fuerza física, estamos hablando de un nivel de competencia inmunológica que desde luego se va a presentar cuando los pacientes estén vacunados contra alguna enfermedad en particular, y la segunda, que no tengan desnutrición o alguna deficiencia inmunológica, como son personas que están desnutridas, que acuérdense que la primera causa de inmunodeficiencia en el mundo no es ninguna enfermedad ni ninguna infección, es la desnutrición. La desnutrición es la causa número 1 de deficiencia inmunológica, y el segundo grupo que tiene deficiencia inmunológica son personas que están enfermas de una enfermedad que les disminuye su sistema inmunológico o que les disminuye sus condiciones generales, como los pacientes diabéticos descontrolados. Entonces, no es que sea una purga de población, pero lo que pasa es que, bueno, es una agresión contra la especie humana, y los que van a sucumbir son los individuos vulnerables, que son estos que yo ya les mencionaba. Claro, de alguna manera, pues siempre la población esté más preparada en general, más sana, ¿no? Que no tenga enfermedades crónico-degenerativas, que son precisamente aquí cuando se hacen estas campañas de vacunación, están dirigidas principalmente pues a los sectores más vulnerables, como tú dices, a los adultos mayores, a las personas que tienen alguna enfermedad, diabéticos, y quienes padecen, por ejemplo, de vías respiratorias, son siempre a quienes se enfocan principalmente las campañas, porque como tú dices, pues son los que son susceptibles de ser los primeros en ser afectados por cualquier tipo de pandemia o cualquier
problema de salud en general, incluso lo vemos con las mismas efectos naturales de los climas, ¿no? El frío o el calor, es a los que siempre se recomienda también proteger a esos sectores más vulnerables de la población, justamente, mi doc, y ese es el caso justamente de la intención de las vacunas, protegernos. Es lo que hay que hacer, como siempre, atender tu recomendación muy atinada, doctor. Pues no sé si quieras agregar algo más, muy completo el tema y muy solo eso, y solo eso, Jorge, muchas gracias. Veía aquí en el chat que, bueno, pues están sugiriendo lo de las vacunas. Ahí Quetzali menciona que le tiene miedo a las agujas, pero cuando tú entiendes que el beneficio potencial de no morirte y de no morirte en condiciones muy feas, a enfrentarte a una aguja, bueno, pues puedes echarte una cervecita y relajarte antes de irte a ponerte tu vacuna y así ya te la pones, o un tequila, pues, para los que toman tequila, hasta te la pones con gusto. Sí, te pregunto que si es muy necesaria, Quetzali, la vacuna contra la hepatitis. Sí, sí es necesaria, porque ya cuando llegamos a cierta edad nos volvemos vulnerables y la transmisión de hepatitis, pues bueno, siempre existe, pero es muy importante ponerse todas las vacunas recomendadas en el esquema de adultos. Hay un esquema, como ya lo platicábamos, ¿se acuerdan? Ya también tuvimos una cápsula de esquema de vacunación en adultos. Existe un esquema de vacunación en niños que es una base muy sólida para los niños y para todos nosotros el resto de nuestra vida, y existe un esquema de vacunación para los adultos, y hay que seguir las recomendaciones del esquema de vacunación para adultos para disminuir todos los riesgos. Y sí se recomienda que la vacuna de la hepatitis se ponga, la del neumococo, la del meningococo, porque, bueno, nuestro sistema inmunológico se va arrugando, por decirlo así como se nos arruga la piel, y va siendo menos competente. Entonces existe el riesgo, y si a una persona de 60 años, 55 años le da meningitis, pues es muy probable que vaya a quedar afectado de sus capacidades. Muy bien, doctor, pues como siempre, muchísimas gracias. Cada vez somos más sabios juntándonos con colaboradores como tú. Gracias por ello, doctor, y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias, te mandamos un abrazo hasta allá. Les mando un abrazo, que estén muy bien. Y me pregunta Luis Mendoza que si los que tuvieron hepatitis pueden donar sangre. No pueden donar sangre. Es una de las contraindicaciones haber tenido hepatitis, porque tú le transmites hepatitis al paciente. La única condición en la que se transfunde sangre de un paciente que ha tenido hepatitis es que no haya otra opción. En países donde no hay sangre y se sabe que una persona tuvo hepatitis y es el único potencial donador, pues se le aplica, y es muy probable que la persona, obviamente una persona que necesita sangre, esté en una condición muy débil, y es altamente probable que vaya a enfermarse de hepatitis. Entonces, por eso es que no se utiliza, no es candidata a una persona que tenga hepatitis en su historia médica para ser donador de sangre. Sí, o bueno, dicen algunos doctores o en algunos centros solo que haya sido esa que le llaman hepatitis infantil, doctor, que da muy muy pequeños. Es la hepatitis A, la que le llaman hepatitis infantil es hepatitis A, y es una contraindicación para transfundir, porque existe el riesgo. Muy bien, doctor, pues muchísimas gracias, como siempre, por todas Muy bien. estas Y sí, claro que sí, Tere nos está pidiendo el tema de cuál es la diferencia entre neumonía, pulmonía, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y asma. Hablamos de eso, Tere. Claro que sí, te regalo eso para la próxima semana. La próxima semana hablamos de enfermedades pulmonares, y lo hago con mucho gusto. Dedicado a ti. Pues ya quedó, Tere. La próxima ya tenemos tema para la próxima semana. Un abrazo, doctor, como siempre, y muchas gracias. Que estén bien. Nos vemos la próxima semana. Gracias, mi doc.